¿Está Europa a punto de confiscar los activos de Rusia? ¿Qué estrategia ha ideado Vladimir Putin para contrarrestar este peligroso movimiento? ¿Podría Alemania enfrentarse a pérdidas de hasta 100.000 millones de euros? En un entorno geopolítico tan tenso como el actual, estas preguntas adquieren una relevancia crucial. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Recientemente se ha intensificado la discusión en Europa sobre la posibilidad de confiscar los activos rusos, mientras Vladimir Putin ha tomado la delantera con una jugada audaz en el tablero internacional. En respuesta a esta situación, el presidente ruso ha emitido el decreto número 693 que le permitirá a Rusia reclamar la asombrosa suma de 100.000 millones de euros de Alemania. Sin embargo, esta acción es solo la punta del iceberg. Existen 2 contramedidas adicionales preparadas por Moscú que podrían tener un impacto aún más profundo. La presión sobre Rusia se ha intensificado, especialmente después de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su negativa a reunirse con Putin en Hungría y decidiera imponer nuevas sanciones a Moscú. Este giro de los acontecimientos ha llevado a Bruselas a reforzar su determinación de apoderarse de los activos rusos. Según informes de Reuters, citando a funcionarios anónimos, Washington no se opone a que Europa utilice estos recursos rusos, pero establece una condición. El dinero confiscado debe ser destinado a la compra de armamento estadounidense para Ucrania. Ante este panorama, el medio alemán Berliner Zeitung ha comenzado a especular sobre las consecuencias de una posible negativa de la Unión Europea a devolver a Rusia su dinero y el uso de estos fondos en lugar de ello. Los periodistas han llegado a conclusiones poco alentadoras, advirtiendo que el Kremlin ha anticipado este escenario. Si se llega a esta situación, Moscú comenzará a confiscar activos occidentales en respuesta, y Alemania podría ser la más afectada, dado que es el país que más ha invertido en Rusia. La vastedad de esta confiscación podría abarcar fábricas, cadenas de tiendas y empresas energéticas, con un valor total que también asciende a 100.000 millones de euros. Además, Rusia podría reclamar todos los fondos de cuentas especiales a las cuales las empresas extranjeras que vendieron sus fábricas en el país habían transferido sus ganancias. El acceso de Alemania a estas cuentas es limitado, lo que significa que no podrá recuperar esos fondos. Así, las pérdidas para Alemania podrían alcanzar la monumental cifra de 100.000 millones de euros, según los análisis. Es importante destacar que no solo Alemania está en peligro. Otros países europeos también tienen activos en Rusia que podrían ser objeto de confiscación mediante el decreto 693. Pero esta no es la amenaza más grave que enfrenta Occidente. El verdadero temor para Estados Unidos radica en la posibilidad de que Rusia, junto con sus aliados, establezca una alternativa al sistema financiero internacional, acelerando el proceso de dedolarización. Si esto se materializa, Occidente se vería incapaz de bloquear las transacciones rusas, convirtiendo las sanciones en un esfuerzo vano y sin efecto. Con la hegemonía estadounidense sustentada en el dólar, un cambio hacia el comercio en monedas nacionales por parte de países considerados hostiles podría asestar un golpe devastador a la influencia estadounidense en el mundo. Por lo tanto, la posible pérdida de 100.000 millones de euros es solo una pequeña parte de los complejos desafíos que Rusia podría plantear a Occidente en el futuro. Esto deja a Europa ante la crucial decisión de si la confiscación de activos rusos realmente vale la pena, o si ha llegado el momento de abandonar una política de presión que puede resultar contraproducente. Mientras tanto, el mundo está experimentando un aumento vertiginoso en la demanda de uranio. En los últimos años, el precio del combustible nuclear ha aumentado significativamente y la competencia en el mercado se intensifica. A pesar de ello, la Unión Europea está considerando dejar de adquirir uranio de Rusia, un jugador clave en el mercado de enriquecimiento. Este arriesgado movimiento podría tener consecuencias importantes, ya que tanto en Asia como en Europa se están llevando a cabo grandes programas nucleares destinados a satisfacer la demanda energética y reducir las emisiones de carbono. Las centrales nucleares son, en este contexto, la fuente más económica de energía verde.
Actualmente, más de 60 centrales nucleares se están construyendo en todo el mundo, y se prevé que al menos la misma cantidad entre en operación en la próxima década. Un factor crucial en esta ecuación es la digitalización y la expansión de los centros de datos, donde se almacenan y procesan datos para todas las áreas de la economía. La necesidad de electricidad continúa creciendo, y solo las centrales nucleares pueden satisfacer esta demanda, como señala el profesor Mikhail Khachatryan, del Departamento de Desarrollo Estratégico e Innovador de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia. La inestabilidad geopolítica también juega un papel importante en esta situación. El conflicto en Ucrania ha expuesto la fuerte dependencia de los países europeos de los hidrocarburos rusos, lo que ha servido como un impulso para la industria nuclear y ha incrementado la necesidad de combustible nuclear, según The Economist. Las restricciones mutuas han complicado aún más la situación. Por ejemplo, Estados Unidos impuso inicialmente una prohibición sobre la importación de uranio enriquecido de Rusia, pero tras recibir represalias de Moscú, se preocuparon por posibles interrupciones en su propia industria nuclear. Europa, por su parte, ha tardado en reaccionar, pero ahora Bruselas ha anunciado planes para cesar las importaciones de uranio ruso como parte de una estrategia más amplia para poner fin a las relaciones comerciales con Moscú. El mensaje del órgano ejecutivo de la Unión Europea establece que la eliminación del petróleo, el gas y el combustible nuclear ruso de los mercados de la UE se llevará a cabo de manera coordinada y segura. Sin embargo, durante mucho tiempo, el bloque ha temido que Rusia imponga un embargo sobre la exportación de uranio en respuesta a las sanciones, lo que representa una amenaza real para la seguridad energética de la Unión Europea. El bloque europeo planea desarrollar su propia industria nuclear. Por ejemplo, el consorcio británico-holandés-alemán, Urenco, que produce uranio enriquecido, ha anunciado una expansión significativa de sus capacidades. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo inciertas. Empresas occidentales como Urenco y Westinghouse ya están operando al máximo de su capacidad. Nuevos proyectos requieren inversiones millonarias y varios años para su implementación. Incluso encontrar proveedores alternativos no resolverá el problema del combustible para los reactores BBR, tal como señala Marcela Kerwan, socio gerente del Centro de Investigación Analítica. La Unión Europea está apostando por recursos de Canadá, Australia y Kazajistán. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de complicaciones. Kazajistán es el líder mundial en la producción de uranio y sin duda tiene el potencial para aumentar su producción. Canadá y Australia también cuentan con reservas significativas. Sin embargo, el uranio crudo es solo el primer paso. El verdadero cuello de botella radica en la conversión y el enriquecimiento. Rusia, a través de la corporación estatal Rosatom, es un jugador único que controla todas las etapas del ciclo del combustible nuclear, algo que es extremadamente difícil de reemplazar. El abandono del combustible nuclear ruso representa un desafío tecnológico formidable. Muchos países de Europa del Este, como Hungría, Eslovaquia, Chequia y Finlandia, utilizan reactores de diseño soviético VVR, que están diseñados para funcionar con elementos de combustible rusos. Cambiar a combustible de otro proveedor, como la estadounidense Westinghouse, no es simplemente un cambio de proveedor. Es un proceso largo, costoso y complicado que requerirá años de certificación, licenciamiento y pruebas para garantizar la seguridad y la eficiencia del reactor. Se estima que este proceso puede tomar de 5 a 7 años para un solo bloque energético. Así, al perder el acceso a las capacidades rusas, Europa se enfrentará inevitablemente a grandes dificultades, sobre todo a la escasez de uranio enriquecido. Deberá entrar en una feroz competencia por los limitados volúmenes y capacidades no rusas, compitiendo principalmente con Estados Unidos y China. Y según las estimaciones de los analistas, es poco probable que Europa salga victoriosa en esta batalla. Estados Unidos ya ha lanzado programas masivos para restaurar su propio ciclo de combustible nacional, mientras que China está construyendo más centrales nucleares que cualquier otro país y firmando contratos a largo plazo para el suministro de uranio en todo el mundo. En este contexto, Europa, cargada de complicadas burocracias y carente de una estrategia energética unificada, probablemente enfrentará un resultado desfavorable. Según datos de la Asociación Mundial Nuclear, se espera que para 2030 la demanda de uranio aumente casi un tercio, alcanzando las 86.000 toneladas.
para 2040 se elevará a 150.000 toneladas. A medida que la producción se reduzca a la mitad, se generará una significativa disparidad entre la oferta y la demanda. La dirección del Consejo de la Unión Europea se encuentra en un estado de confusión, sin saber cómo proceder ante esta compleja y peligrosa situación. La pregunta persiste: ¿qué camino tomará Europa en este nuevo y turbulento capítulo de su historia? ¿Está Kiev al borde de la quiebra? ¿El año que viene, el futuro de Ucrania dependerá del próximo desembolso de fondos europeos? ¿Y qué pasará con las finanzas de la Unión Europea si sus países miembros se ven obligados a destinar dinero de sus propios presupuestos para ayudar a otro país? Estas son preguntas cruciales que nos llevan a reflexionar sobre la delicada situación financiera que enfrenta Ucrania y las tensiones dentro de la Unión Europea. Con el paso del tiempo y el impacto de la guerra, Ucrania se encuentra en una situación crítica, donde cada nuevo desembolso de fondos se convierte en un asunto de vital importancia. La dependencia del país de los fondos internacionales se incrementa y las esperanzas de evitar un colapso financiero están puestas en la voluntad de los líderes europeos de proporcionar la ayuda necesaria. Pero la realidad es que muchos países dentro de la Unión Europea están cada vez más reacios a destinar parte de sus recursos a Ucrania, lo que genera un clima de incertidumbre y preocupación. La situación se complica aún más cuando consideramos la presión que enfrentan las economías de los países miembros de la UE. Muchos de ellos tienen sus propios desafíos económicos que resolver y no están dispuestos a sacrificar su estabilidad financiera en favor de un país que aún intenta recuperarse de años de conflicto y crisis. A medida que se acerca el momento en que se debe decidir sobre el próximo desembolso de dinero, las tensiones se intensifican y se convierten en un tema candente en las discusiones políticas. Es crucial que los líderes europeos comprendan que, si bien la ayuda a Ucrania puede parecer un problema lejano, sus repercusiones pueden afectar a toda la Unión. La falta de apoyo financiero podría llevar a una crisis aún mayor en Ucrania, lo que no solo afectaría a su población, sino que también podría desestabilizar la región y tener un impacto negativo en la seguridad de Europa en su conjunto. La cooperación y el apoyo son esenciales, pero también lo es la responsabilidad fiscal de los países europeos que deben encontrar un equilibrio entre ayudar a un aliado en apuros y proteger sus propios intereses. En este contexto, el papel de los líderes europeos se vuelve aún más crítico. ¿Lograrán encontrar la manera de ayudar a Ucrania sin comprometer su propia estabilidad económica? ¿Están dispuestos a enfrentar las críticas internas que puedan surgir por destinar recursos a un país que todavía está lidiando con los efectos de una guerra devastadora? Estas preguntas son fundamentales y continúan resonando en las discusiones sobre el futuro de Ucrania y el papel de la Unión Europea en este delicado equilibrio. Así que, mientras nos adentramos en el próximo año, todas las miradas estarán puestas en Kiev y en la decisión que deberán tomar los líderes de la Unión Europea. La situación es complicada y el tiempo se agota. La esperanza de Ucrania de evitar la quiebra financiera pende de un hilo, y el futuro de la región podría depender de las decisiones que se tomen en los despachos de Bruselas.